Siempre me ha encantado mi vecindario. Es tranquilo y acogedor, el tipo de lugar donde puedes dejar las puertas abiertas sin preocuparte. He vivido en esta zona residencial casi toda mi vida. Siempre ha sido así. Bonito, pintoresco, y justo lo que uno se imagina cuando piensa en una típica comunidad de clase media en los Estados Unidos. No es que todos conozcamos los nombres de los demás vecinos, pero ciertamente había una comprensión mutua sobre la comunidad y cómo funcionaban las cosas. La tasa de delitos siempre fue baja, al menos por lo que recuerdo. Pero, como sabemos, ese tipo de cosas puede cambiar de un momento a otro, y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia por COVID-19. Creo que todos estaremos de acuerdo en que fue uno de los periodos más complicados y desafiantes de nuestra historia, y mi vecindario, obviamente, no fue la excepción. Sin embargo, además del caos general que trajo la pandemia, empezaron a aparecer caras nuevas. Noté que había personas que no parecían encajar del todo. Esto definitivamente ocurrió en todo el país, ya que miles de personas se trasladaron a pequeñas comunidades suburbanas, pensando que allí habría menos protocolos y operativos de seguridad. Y aunque tenían algo de razón, eso se debía únicamente a que nuestra población era limitada. Pero una vez que cerca de 10,000 personas adicionales llegaron de otras áreas, los hoteles de la ciudad se saturaron y la gente comenzó a dormir en sus autos estacionados en las calles. Durante ese periodo, todo cambió drásticamente, y terminamos con las mismas restricciones que las grandes ciudades. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero con el paso de las semanas, me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. No era algo importante, pero sí lo suficiente como para llamar mi atención. Por aquel entonces trabajaba desde casa, y con menos actividades empecé a observar más el vecindario. Fue entonces cuando vi un auto viejo y destartalado, con llantas oxidadas y la carrocería llena de agujeros, pero con las ventanas completamente cubiertas. Era extraño. El vehículo estaba estacionado frente a la casa de los Martínez, donde vivían varios adolescentes. Pensé que quizá pertenecía a algún amigo varado por la cuarentena, pero había algo en él que me generaba incomodidad. Lo que realmente me inquietaba era que nunca había visto un coche así en nuestro vecindario. Lo estuve vigilando por un tiempo, pero no vi ni personas ni actividad. Todo era raro. «Cariño, ven a ver esto», llamé a mi esposa, señalando hacia la ventana. Ella se acercó y miró hacia la calle. «¿Qué cosa?», preguntó sin comprender del todo a qué me refería. Entonces le señalé el coche. «¿No te parece extraño ese auto?», frunciendo el ceño respondió. «Tal vez sea de algún amigo que visita a los chicos de allí». Miré nuevamente al auto, pensando que quizás tenía razón. Le dije que probablemente estaba siendo paranoico, pero considerando el contexto, ¿quién no lo estaría? Sin embargo, después de observarlo durante varias horas más, ella comenzó a sentirse igual que yo. Ese coche no encajaba, era sospechoso. Aún así, no había mucho que pudiéramos hacer. Llamar a la policía parecía una exageración en ese momento. Decidimos simplemente estar atentos. Durante los días siguientes notamos que el coche salía ocasionalmente, pero lo hacía a intervalos completamente aleatorios y nunca vimos a nadie entrar o salir de él. Era inquietante, pero no algo que justificara una acción inmediata. Con el tiempo lo dejamos pasar. Probablemente era la paranoia del COVID-19 nublando nuestra percepción. Una semana después las cosas cambiaron. Noté que la policía comenzó a patrullar el vecindario, algo que era inusual. Aquí no solíamos ver policías, salvo por multas de tránsito o búsquedas de mascotas extraviadas. Al principio, pensé que era una patrulla de rutina o que buscaban a algunos adolescentes haciendo travesuras, algo no tan raro por aquí. Sin embargo, los días pasaron, y las patrullas continuaron. Fue en el tercer día cuando recordé el auto extraño. Tal vez sí estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Un par de horas después vi a un oficial tomando nota frente a la casa al lado de los Martínez. Mi curiosidad estaba en su punto máximo. Miré por la ventana cómo un vecino explicaba algo al oficial, quien anotaba cuidadosamente. «¿Qué está pasando?», pregunté a mi esposa mientras ambos seguíamos observando desde el interior. Ella respondió: «Quizá alguien denunció algo sospechoso. Tal vez estaban haciendo una fiesta allí. No se supone que haya reuniones de más de 6 personas, ¿no?». Pensándolo bien, tal vez mi esposa tenía razón. Esto fue bastante al inicio de la pandemia,
cuando esas reglas tan estrictas estaban vigentes, así que me tranquilizó pensar que probablemente se trataba de algo relacionado con la cuarentena y el COVID-19. Quizá estaba exagerando, dejándome llevar por la paranoia. Aún así, me mantuve alerta hasta que la policía se fue y todo volvió a la normalidad. Mi esposa y yo nos acomodamos en casa, cenamos y decidimos olvidar las rarezas que habían ocurrido afuera. Intentamos relajarnos viendo algo en Netflix por la noche, pero descubrimos que no podíamos cargar nada. Aunque el internet estaba conectado, la velocidad era tan lenta que parecía que un caracol sería más rápido. Solo veíamos círculos de carga girando en la pantalla. Después de probar varias veces sin éxito, llamamos al servicio técnico. Nadie tenía una respuesta clara. Intentamos reiniciar el router y pareció funcionar por 1 minuto, pero volvió a fallar. Tras múltiples intentos frustrados, finalmente nos dimos por vencidos. Nos quedamos en el sofá charlando mientras la noche avanzaba. A pesar de todo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Me asomé de nuevo por la ventana, y fue entonces cuando lo vi. Un coche de policía sin distintivos, parcialmente oculto en el carril. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Si algo estaba pasando, parecía ser serio. «Cariño, ven, mira esto», susurré señalando el coche desde la ventana. Ella se acercó rápidamente con los ojos muy abiertos. «¿Qué están haciendo ahí afuera?», preguntó. Negué con la cabeza. «No lo sé, pero mañana lo averiguaré». Nos quedamos sentados cerca de la ventana observando, pero nada pasó. No hubo movimientos, luces ni sonidos fuera de lo normal. Hablamos nuevamente, especulando si esto podría estar relacionado con los problemas de Internet. ¿Y si lo era? ¿Cómo? ¿Por qué? Estábamos llenos de preguntas sin respuestas. La frustración crecía, y la curiosidad no ayudaba. «Maldición cuarentena», murmuré. Mi esposa me regañó por maldecir. Odiaba cuando lo hacía, pero toda esta situación estaba afectándome. Parecía que cada vez sucedían más cosas extrañas. Tal vez los nervios nos estaban jugando una mala pasada. Con tantas historias de ocupantes ilegales y comunidades tomadas por el caos, era difícil no imaginar lo peor. Sin embargo, esta vez no era solo paranoia. Algo estaba pasando, algo real. Esa noche, al irnos a la cama, todavía no podía sacarme esa sensación. «Voy a hablar con los vecinos mañana», le dije a mi esposa mientras nos acomodábamos. «Tal vez incluso con la policía». Ella asintió, todavía mirando hacia la ventana. «Está bien, cariño, pero ten cuidado». A la mañana siguiente me levanté, me preparé y esperé el momento adecuado para cruzar la calle y empezar a hacer preguntas. Quería asegurarme de que los vecinos estuvieran despiertos antes de molestarlos. Sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Por un lado esperaba encontrar respuestas, por otro temía no descubrir nada. Finalmente caminé hacia la casa de un vecino cercano. La calle estaba vacía. No había señales del auto extraño ni del coche de policía. Era frustrante. Esas eran mis únicas pruebas. Sin ellas sentía que no tenía nada tangible para apoyar mi curiosidad. Tocando la puerta, un momento después apareció mi vecino, luciendo impecable, como siempre. «Hola hombre, ¿qué tal todo?», pregunté intentando sonar casual. «No mucho», respondió haciéndose a un lado para dejarme pasar. Entré y comenzamos a hablar. Mencionó que también estaba lidiando con problemas extraños de Internet. Asentí con simpatía. «Sí, nosotros también hemos tenido problemas. Pero, oye, ¿de qué se trataba la policía anoche?», pregunté, directo al grano. Él dudó un momento, mirando alrededor nervioso antes de responder. «Para ser honesto, no estoy seguro. Nos hicieron algunas preguntas sobre nuestra actividad en Internet y luego tomaron una declaración». Fruncí el ceño. «Eso es raro». «¿Dijeron de qué se trataba?», sacudió la cabeza. «Number solo mencionaron que era un asunto de seguridad». Seguimos hablando un rato y en algún punto de la conversación mencioné el auto extraño. Él no sabía nada al respecto. Según dijo, solo estaba enfrentando los mismos problemas de Internet que nosotros. Finalmente me comentó que su proveedor de Internet le había recomendado desconectar su módem y su enrutador y esperar. Mi vecino mencionó que, aunque parecía extraño, lo que le dijeron sonaba legítimo. Resultó ser una empresa real, así que hizo lo que le indicaron, desconectó todo y esperó. Al día siguiente la policía apareció, confiscó su equipo, y eso fue lo último que supo. Después de nuestra conversación,
que por supuesto respetó todos los protocolos de seguridad por la pandemia. Me despedí y volví a casa. Me sentía más confundido que nunca. Decidí intentar con mi conexión de internet nuevamente, esperando que el problema estuviera resuelto. Pero para mi decepción seguía igual, conectado, pero sin poder acceder a ningún sitio web ni enviar mensajes. Era como si todo estuviera bloqueado para cualquier actividad saliente. Pasé la siguiente hora intentando solucionar el problema. Escaneé en busca de virus, verifiqué configuraciones, pero no encontré nada fuera de lo común. Finalmente, como última opción, desconecté todo el equipo, lo dejé apagado un rato y luego reinicié la red. Incluso cambié el nombre y la contraseña pensando que eso podría ayudar. Justo cuando hacía esto, miré por la ventana y vi nuevamente ese auto destartalado. Ahí estaba otra vez. No podía ignorarlo más. 2 casas sin internet, policías patrullando continuamente. Sonaba como una conspiración directa. Lo sé, parece exagerado, pero la coincidencia era demasiado para pasarlo por alto. Terminé con mi intento de arreglar la red y decidí usar mi teléfono, que aún funcionaba sin conexión Wi-Fi. Me puse a buscar respuestas en Reddit y otros foros. La mayoría de las publicaciones hablaban de problemas relacionados con la seguridad en Internet, pero mi esposa y yo nunca visitamos sitios sospechosos ni abrimos correos de spam. ¿Cómo podíamos ser nosotros los afectados? Justo entonces alguien golpeó fuerte en la puerta principal. Me detuve, sintiendo una creciente sensación de pavor. ¿Quién podría ser? ¿La policía? ¿Alguien queriendo confiscar mi equipo? La sensación era espeluznante. Lentamente caminé hacia la puerta y la abrí, solo para encontrarme con un joven desaliñado y mal vestido alejándose rápidamente. Parecía haber cambiado de opinión sobre lo que fuera que iba a hacer. «¡Espera!», grité sintiendo una mezcla de inquietud y curiosidad. El joven se detuvo y giró hacia mí. Sus ojos hundidos y piel pálida me hicieron sentir un escalofrío. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó en voz baja, apenas por encima de un susurro. Me quedé helado. «¿Hacer qué?», respondí confundido. Él volvió a repetir la misma pregunta, pero esta vez casi gritando. «¿Por qué hiciste eso?». Parecía fuera de control, casi un psicópata. Sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas, y tenía saliva acumulándose en las comisuras de su boca. No tenía idea de lo que hablaba. Nunca lo había visto antes y no sabía cómo responder. Finalmente sacudió la cabeza y se alejó rápidamente, dejándome aún más confundido y asustado. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, una cosa quedó clara. Todo esto estaba relacionado. El internet, las visitas de la policía, el auto extraño, todo tenía que estar conectado de alguna manera. Pero yo no soy policía, ni investigador, ni alguien preparado para enfrentar algo así. Sentí el peso de algo peligroso acercándose. Quería que la policía estuviera aquí de inmediato, pero no sabía cómo manejarlo. Cuando mi esposa llegó a casa, le conté todo lo sucedido. Después de hablarlo, ambos estuvimos de acuerdo en que lo mejor sería comunicarnos con las autoridades y tratar de entender qué estaba pasando. Llamamos a la policía esa misma noche. Para nuestra sorpresa, parecieron ansiosos por venir. Al día siguiente, después de nuestra reunión con ellos, obtuvimos respuestas. Resultó que estaban investigando a un hombre en particular. Al parecer, el joven que había venido a nuestra puerta era un tal Calvin O'Kane, un refugiado de la pandemia desplazado y, según la policía, mentalmente inestable. Lo que realmente me dejó boquiabierto fue saber quién era este hombre. Calvin no solo estaba sin hogar, era un técnico informático extremadamente hábil, con un conocimiento profundo de computadoras y redes. Había estado viajando por el Medio Oeste, aprovechando conexiones de internet desprotegidas en cafeterías, gasolineras y tiendas de conveniencia. El joven, conocido como Kani o algo similar, no solo bloqueaba el acceso a las redes que utilizaba, también sembraba el caos digital por donde pasaba. Con el tiempo, tras el abuso constante de drogas y una desconexión creciente con la realidad, comenzó a sumergirse en todo tipo de teorías conspirativas en la Deep Web. Conforme viajaba de ciudad en ciudad, utilizaba redes privadas ajenas para acceder a contenidos perturbadores en la Deep Web, conspiraciones extrañas, pero sobre todo, material relacionado con el abuso infantil. Descargó enormes cantidades de imágenes y videos ilegales que no vale la pena detallar. Lo peor era que esta actividad quedaba registrada en los historiales de navegación de las redes que hackeaba.
Esto llevó a que varias personas inocentes terminaran bajo sospecha o enfrentando problemas legales. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a notar un patrón. Los afectados por estas actividades solían tener historiales completamente limpios. Jamás habían accedido a la Deep Web ni se habían relacionado con nada ilegal. Sin embargo, de repente, aparecía una avalancha de actividad sospechosa en sus redes, y esto ocurría temporalmente, solo mientras Kanye usaba su conexión. Este patrón se repitió en distintas ciudades a lo largo de la costa oeste, pero no era lo único que hacía. Las víctimas también reportaban cargos inexplicables en sus tarjetas de crédito, usados principalmente para comprar drogas. Básicamente hackeaba sus cuentas para financiar sus adicciones. Cuando este chico llegó a nuestra calle, nadie sabía por qué había venido aquí, de dónde venía ni qué buscaba. Lo que sí estaba claro era que la policía ya lo tenía en la mira. Simplemente, él no lo sabía. Al día siguiente, finalmente lo arrestaron. Lo más impresionante vino después cuando inspeccionaron su auto. Lo que encontraron parecía sacado de una película de ciencia ficción, algo entre Mad Max y Robocop. Había cables enredados por todas partes, baterías conectadas a dispositivos extraños, barras de luz y paquetes de energía improvisados. Incluso tenía un pequeño ventilador instalado dentro del maletero. Era increíble y aterrador a la vez. No había duda de que este joven era un genio en términos de habilidades técnicas. Sin embargo, no había encontrado una forma productiva de usar ese talento. En cambio, lo desperdició en actividades destructivas. Finalmente, Kanye fue arrestado y enfrentó cargos tanto por delitos electrónicos como por posesión de material audiovisual prohibido. Su auto fue remolcado y nunca más volvió a verse. Desde entonces, no he dejado de pensar en este chico. Espero que, después de cumplir su condena, logre encaminarse hacia algo positivo. Quizá con ayuda, pueda aprovechar su conocimiento para el bien. Esta experiencia me dejó claro cómo las drogas pueden destruir vidas y talentos. La historia de Kanye es un recordatorio contundente de que el talento, si no se usa para el bien, termina siendo un desperdicio. Cometí el error de explorar la Deep Web. Una vez que vi algo que captó mi atención y lo leí, descubrí que algunas personas hablaban sobre una herramienta llamada Tor, que permite acceder a la Deep Web. Básicamente, era una publicación preguntando acerca de las cosas más inquietantes que la gente había encontrado en este rincón oscuro de Internet. Mi curiosidad aumentó al leer algunos de los hallazgos compartidos, así que decidí continuar y descargué algo de un enlace en Reddit que dirigía a una wiki oculta con una gran cantidad de vínculos útiles para navegar en la Dark Web. Me impactó la cantidad de contenido perturbador, como pornografía infantil. Hice todo lo posible para evitar cualquier cosa relacionada con eso. Más tarde me encontré con un enlace que me llevó a otra página llena de vínculos titulados Páginas Negras. La página tenía un fondo oscuro con enlaces en colores rojo y amarillo. Las páginas con letras rojas parecían ser las más extrañas. Había un enlace llamado Asesino a sueldo y otro titulado Mascotas muertas. Al leer algunos de estos títulos, me di cuenta de lo perturbador que era todo este entorno de la Deep Web. Cliqué en un enlace amarillo y terminé en otra página llena de vínculos. Uno llamó mi atención: Chat de la Sociedad Secreta. Decidí hacer clic. La página tardó más de lo habitual en cargarse. Miré una pantalla en blanco por aproximadamente un minuto antes de que apareciera algo. Finalmente, la pantalla se tornó negra y un cuadro de chat emergió. Al lado del chat, apareció una pantalla de video completamente negra. Ojalá hubiera salido de inmediato, pero en lugar de eso escribí hola en el cuadro de texto. Lo que ocurrió después fue aterrador. Una figura con una máscara apareció en la pantalla, sentada en una habitación oscura. Sentí que mi corazón se detuvo al verme reflejado en la misma pantalla. El sitio estaba utilizando mi cámara web, a pesar de que estaba apagada. Rápidamente cubrí la cámara con mi pulgar e intenté cerrar la ventana. Sin embargo, la barra de tareas había desaparecido, junto con los botones de minimizar y cerrar. Traté de presionar Control, Alt y suprimir, pero no pasó nada. De repente, una voz distorsionada se escuchó desde mis altavoces. Supuse que era la persona enmascarada hablando, utilizando algún tipo de modulador de voz. Recuerdo claramente lo que dijo: «Todavía puedo verte, Leo».
Mi corazón se hundió. Había dicho mi nombre. Desesperado, presioné el botón de encendido de mi laptop y sentí que pasó una eternidad antes de que finalmente se apagara. No sabía si debía informar lo sucedido a las autoridades. Por lo que tenía entendido, todo era anónimo con Tor, así que no parecía tener sentido. Intenté seguir con mi vida. Eliminé el navegador y juré no volver a entrar en la Deep Web. Pero 2 semanas después, mi madre me entregó un sobre que llegó sin remitente. Dentro del sobre había una nota con 3 palabras escritas en grandes letras. No regreses. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Rasgué el sobre intentando borrar cualquier rastro de mi dirección. Después de esto, mi vida se convirtió en una espiral de paranoia. Cada llamada telefónica o golpe en la puerta me ponía nervioso. Algunas semanas después, mientras estaba solo en casa, escuché un ruido en el jardín trasero. Armándome de valor, revisé, pero no vi nada fuera de lugar. A la mañana siguiente, encontré otro sobre en mi buzón, nuevamente sin remitente. Esta vez el mensaje decía: «Sabemos dónde vives, Leo». Decidí que era suficiente y acudí a la policía con ambas cartas. Aunque tomaron nota, explicaron que sin más pruebas era difícil localizar al culpable. Aún así, prometieron aumentar la vigilancia en mi vecindario. Pasaron algunos días sin incidentes, pero una noche mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Ventanas emergentes aparecían y desaparecían, y el sistema se volvió lento. Desconecté el dispositivo de internet y lo apagué. Un técnico confirmó que mi computadora había sido infectada con un software espía que monitoreaba todas mis actividades. Cambié todas mis contraseñas y adquirí una nueva computadora con configuraciones de alta seguridad. Sin embargo, la sensación de ser vigilado no desapareció. Comencé a recibir mensajes de texto amenazantes de números desconocidos y fotos de lugares que frecuentaba, como mi escuela y el parque cercano. Una noche, mientras cenaba con mi madre, alguien dejó un sobre en la puerta. Dentro había una USB y una nota que decía: «Mira esto y sabrás quiénes somos». A pesar de las advertencias de mi madre, conecté la USB en mi computadora segura. El archivo contenía un video. En él, la figura enmascarada reapareció, rodeada de pantallas que mostraban imágenes de mi casa, mi escuela y otros lugares familiares. Con voz distorsionada dijo: «Leo, pensaste que podías escapar, pero siempre te observamos. No hay lugar seguro para ti». Llevé la USB a la policía. Esta vez, tomaron la amenaza en serio. Descubrieron una red de hackers que operaban en la Deep Web. Aunque arrestaron a varios miembros, no todos fueron capturados. A pesar de esto, las medidas de seguridad mejoradas y la vigilancia policial me ofrecieron algo de tranquilidad. La experiencia me marcó para siempre. Aprendí, de la peor manera posible, que la Deep Web es un lugar extremadamente peligroso y que algunos errores pueden tener consecuencias que duran toda la vida. Después de los arrestos iniciales, la vigilancia en mi vecindario continuó durante varios meses. La policía me aseguraba que estaban haciendo todo lo posible para localizar al resto de los involucrados. Sin embargo, yo no podía relajarme. Cambié mis rutinas diarias para evitar ser predecible, caminaba por rutas distintas hacia la escuela y siempre verificaba que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas antes de acostarme. Pero incluso con todas estas precauciones, la sensación de peligro nunca me abandonaba. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora segura, algo extraño ocurrió. Una ventana emergente apareció repentinamente en la pantalla, mostrando un mensaje simple: «Pensaste que habías ganado, pero seguimos aquí». Mi cuerpo se paralizó. A pesar de las medidas de seguridad, sentía que ellos habían encontrado una forma de alcanzarme nuevamente. Cerré la computadora de inmediato y contacté a la policía, quienes me pidieron que no tomara ninguna acción sin informarles. Los agentes cibernéticos comenzaron a monitorear mi conexión en tiempo real. Instalaron equipos avanzados en mi hogar para rastrear cualquier intento de acceso no autorizado a mis dispositivos. Por primera vez, sentí que no estaba solo en esta lucha. Aún así, cada noche era una batalla mental. Dormía con un bate de béisbol cerca de la cama y despertaba sobresaltado ante el menor ruido. Días después, recibí un correo electrónico que me dejó atónito. Provenía de una dirección aparentemente aleatoria y contenía un video adjunto. Contra mi instinto, lo abrí en un dispositivo que los agentes habían proporcionado para manejar este tipo de material. El video mostraba imágenes de mi madre saliendo de la casa,
captadas desde un ángulo que indicaba que habían estado vigilándonos de cerca. Esto ya no se trataba solo de mí. Ahora mi familia también estaba en peligro. Tomé la decisión de enviar a mi madre a casa de unos parientes en otra ciudad. Aunque ella insistía en quedarse conmigo, no quería correr riesgos innecesarios. La policía estuvo de acuerdo con mi decisión y reforzó la vigilancia alrededor de mi hogar. Me quedé solo, pero con la esperanza de que esto alejaría el peligro de las personas que más quería. La presión aumentaba conforme pasaban los días. Una noche, mientras miraba televisión, las luces de la casa comenzaron a parpadear. De inmediato apagué todo y me escondí en un rincón oscuro de la sala. Escuché pasos fuera de la casa y susurros que parecían acercarse a las ventanas. Llamé a los agentes asignados a mi caso, quienes llegaron en cuestión de minutos pero no encontraron a nadie. Dejaron en claro que esto no era una simple coincidencia. Una mañana, la policía logró un avance importante. A través del monitoreo rastrearon una señal a una ubicación cercana. Organizaron una redada y descubrieron un pequeño grupo operando desde un almacén abandonado. Entre las computadoras confiscadas había una lista de objetivos, y mi nombre estaba entre los principales. Aunque esta captura redujo la amenaza, los investigadores dejaron claro que la red aún tenía miembros en libertad. Con el tiempo, las amenazas comenzaron a disminuir. Ya no recibía mensajes ni encontraba sobres sospechosos. Sin embargo, el daño estaba hecho. Mi percepción del mundo había cambiado para siempre. A pesar de las garantías de la policía, no podía confiar en que estaba completamente a salvo. Cada persona desconocida que veía en la calle me parecía sospechosa, y cada llamada no identificada me aceleraba el corazón. Finalmente decidí mudarme. Vendimos la casa y nos trasladamos a otra ciudad, lejos de donde todo había comenzado. Cambié mi nombre en las redes sociales. Creé nuevas cuentas con máxima seguridad y limité mi interacción en línea al mínimo indispensable. Quería dejar atrás ese capítulo oscuro de mi vida y empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de lo afortunado que fui de sobrevivir a esa experiencia. Aunque sigo siendo extremadamente cauteloso, he comenzado a recuperar una sensación de normalidad. La Deep Web ya no es una tentación, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra privacidad. Aprendí que, aunque la curiosidad es natural, hay puertas que nunca deben abrirse. Y en mi caso, una simple decisión impulsiva me llevó a una pesadilla que cambió mi vida para siempre. Lo que voy a contarles es algo bastante peculiar, y si creen que esta historia es similar a otra que ya escucharon en este canal, es porque, en efecto, se trata de algo relacionado con ese mismo tema. Pero lo que les vengo a contar es algo diferente, o más bien adicional. Quiero dejar claro que no soy el creador de esa historia, pero la escuché y estoy seguro de que la recuerdan. ¿Quién podría olvidar algo así? De todas maneras, les refresco la memoria. Esa historia trataba sobre unos chicos que, en un descuido, terminaron en un oscuro rincón de la Deep Web, donde vendían carne humana. Si no han escuchado el video, les recomiendo que lo hagan. Vale la pena, aunque quizás después empiecen a desconfiar de todos los restaurantes. Ese video relataba la experiencia de un grupo de jóvenes que, sin querer, dieron con un sitio en la Deep Web donde se listaban diferentes cortes de carne humana, y uno podía pedirlos como si se tratara de un menú de un restaurante elegante. Te lo juro, es lo más inquietante que verás jamás. En esa web de la que hablo, explicaban cómo preparar carne humana y ofrecían detalles muy específicos sobre los tipos de carne disponibles. Era como una promesa de frescura, nunca congelado, pero solo para aquellos dispuestos a cometer los actos más atroces y despreciables del mundo. Y aquí está lo más perturbador. Esas páginas no son solo leyendas urbanas. Puedo confirmar que el mercado de carne humana existe, aunque con la advertencia de que deben tener muchísimo cuidado si deciden investigar al respecto. No sé si era esa misma página la que mencionaba el video. Podría haber sido una trampa, un honeypot diseñado para atrapar a los curiosos, pero sin duda, existen más de una página legítima en la Deep Web. He hablado con personas que aseguran haber comprado carne humana en esos sitios, y según ellos, el sabor está entre el cerdo y la carne de res, dependiendo de la condición física de la persona antes de ser sacrificada. Y sinceramente, la sola idea me provoca náuseas. Cuando esta persona,
que además es alguien a quien conozco desde hace mucho y es a todas luces un ciudadano común y corriente, como tú y yo. Me confesó que había comprado un corte y lo había probado por pura curiosidad. Casi me da un infarto. Lo juro. Pero más perplejo me quedé cuando otra persona de mi círculo, después de que el primero hablara al respecto, también confesó haber hecho lo mismo. Es una completa locura. Pero después entendí que este espeluznante mercado existe porque tiene un gran público. Hay muchas más personas dispuestas a experimentar este tipo de aventuras gastronómicas de las que uno se imagina. Sin embargo, hay otro lado de la web oscura que es aún más desconcertante. Hay un sitio que, aunque no lo voy a nombrar, lleva las cosas un paso más allá. Se habla de canibalismo como una experiencia casi espiritual. Sí, así como lo oyen. Este grupo cree que amar a tu prójimo no es suficiente y que, para realmente acercarse a lo divino, hay que consumirlo. Puede sonar como una broma, pero juro que es totalmente cierto. Como les dije, hay muchas más personas enfermas de las que ustedes se imaginan, y a veces están muy cerca, y de ninguna manera lucen como monstruos, aunque lo sean. Este culto, por así decirlo, del que les hablo, sostiene que el último acto que un ser humano puede realizar para conectar con Dios es devorar a otros. Así que imaginemos la escena. Un grupo de personas reunidos alrededor de una fogata, conversando sobre cómo la carne humana puede hacerte más humano. Ellos aseguran que al consumir la carne de una persona, tu biología cambia y te transforma en una especie de ser superior. Según ellos, en la pirámide de la vida, los humanos son solo un peldaño, y al comerse unos a otros, uno se convierte en algo similar a un dios. Lee esto un par de veces, y te darás cuenta de que esas personas están completamente desequilibradas, pero lo más aterrador no es cuán locos están, sino que son muchos, y entre ellos hay personas muy poderosas e influyentes. Te sorprendería. La página incluso tenía una sección donde podías registrarte para asistir a reuniones en las que te explicaban sus creencias. Francamente, me pareció una táctica para atraer víctimas, pero tal vez algunos estaban buscando pertenecer a algo más grande y se apuntaron. Esta sociedad también tenía toda una sección dedicada a técnicas sobre cómo preparar la carne, recomendaciones sobre los sabores que combinan mejor con qué partes del cuerpo y cómo comer carne humana de forma segura. ¿Te imaginas eso? Es como una carta de platos que haría que cualquier chef se desmayara, y ni hablar de un comensal ortodoxo. Otra parte afilada de su sitio era su sección de miembros, con lista de actividades, clasificaciones, los platos favoritos de cada uno. En serio, era como una especie de red social para caníbales. Mi medidor de locura se disparó a niveles infinitos. Eso era un 10 de 10 en el medidor de ¿qué diablos? Si es que alguna vez he tenido uno, aunque creo que todos lo tenemos. Quiero que sepan que después de visitar varios de estos lugares y luego comprobar de la peor manera que sí son reales y que hay un montón de personas que practican esta asquerosidad blasfema, sentí la necesidad de compartirlo. Primero para que estén informados y se cuiden. Porque estoy seguro de que el aumento de secuestros y desapariciones en los últimos años no es mera casualidad. ¿Quién sabe cuántas personas terminan en la mesa de alguien después de salir a pasear al perro o hacer cualquier cosa? El simple hecho de pensar en eso me pone la piel de gallina. Pero también sentía la necesidad de desahogarme. No voy a traumatizarme yo solo. Ahora ustedes también lo saben, así que ahí lo dejo. Sin embargo, también me da un poco de miedo. Es decir, espero que mi identidad permanezca anónima. Porque si hay algo a lo que le temo tanto como a esos locos caníbales, es a los sabuesos que tienen en la Deep Web. Esos que son capaces de rastrearte hasta debajo de una piedra. Dios quiera que ese no sea mi destino. Y si desaparezco después de contarles esto, quiero que sepan que aquí estoy bien. Y todo. Pero si algún día me llegaran a atrapar, ni modo. Espero que al menos me acompañen con una buena ensalada y un vino fino. Lo siento, sé que estas cosas no son motivo de broma, pero bueno chicos, ahí lo tienen. La realidad de la web oscura, un lugar donde los límites de la moralidad son espantosamente delgados, y donde la curiosidad puede llevarte a lugares que preferirías nunca haber encontrado. Si alguna vez piensan en explorar esa parte del internet, piénsenlo bien, porque realmente pueden encontrar cosas para las que no están preparados. Y luego, no hay vuelta atrás. A veces, la curiosidad humana no tiene límites, y cuando te encuentras frente a un portal como la Deep Web,
Es fácil caer en la tentación de explorar lo prohibido. Pero hay algo que mucha gente no entiende, y es que no todo lo que está oculto bajo esa capa de anonimato es un simple juego. La gente que se atreve a cruzar esa línea a menudo no sabe lo que realmente está buscando, y cuando lo encuentran, es demasiado tarde para dar marcha atrás. No es solo información turbia o mercados ilegales, sino algo mucho más oscuro, algo que puede marcarte para siempre. El miedo se convierte en una constante, una sombra que te sigue cada vez que navegas por esos rincones oscuros. Si alguna vez caes en las garras de un sitio como esos, no sabes quién te está observando ni qué tipo de personas podrían estar detrás de la pantalla. Personas que no se limitan a vender algo, sino que están buscando almas perdidas. Personas curiosas como tú que no tienen idea de lo que están a punto de descubrir. Y lo peor es que, cuando entras en ese mundo, no puedes simplemente desconectarte y olvidarlo todo. La paranoia se apodera de ti, y de alguna forma, aunque te alejes, siempre hay una parte de ti que queda atrapada. Con cada página que visitas te sientes más vulnerable, como si un gran ojo invisible te estuviera observando, esperando el momento adecuado para atraparte. A veces pienso que la Deep Web es como una telaraña, y nosotros somos las moscas que, sin saberlo, nos dejamos atrapar por su delicado y peligroso tejido. Lo que parece ser solo un clic de curiosidad puede convertirse en algo mucho más aterrador. Y cuando decides finalmente escapar de todo eso, el eco de lo que has visto persiste en tu mente. Es como un veneno que no se puede deshacer, una pesadilla que no puedes simplemente despertar. No soy paranoico ni intento asustarlos sin razón, pero lo que les cuento no es algo que se pueda tomar a la ligera. Cada historia que escuchas sobre estos lugares está más cerca de la verdad de lo que crees. Y no se trata de un simple mito urbano. No se trata de una fantasía de película. Es la cruda realidad, una realidad que está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y si alguna vez decides adentrarte en esos rincones oscuros, no te engañes pensando que saldrás ileso. Porque la verdad es que hay cosas que una vez vistas, no se pueden olvidar. Y hay puertas que una vez abiertas, no se pueden cerrar. Esas personas que buscan respuestas en la oscuridad de la red, que se sienten atraídas por lo prohibido, a menudo terminan perdiéndose a sí mismas en el proceso. Y lo peor de todo es que la Deep Web no solo vende carne humana, o trata con lo que parece imposible, sino que también se alimenta de la desesperación y la soledad. Esos son los verdaderos productos que comercializan. El vacío emocional que arrastra a aquellos que se sienten perdidos y buscan algo más allá de lo visible. Algo que parece más real porque está oculto. Una vez se me ocurrió comprar una laptop a través de la Deep Web. No sé ni por qué lo hice, para ser honesto. Pero lo cierto es que esa laptop cambió mi vida por completo. Todo comenzó una noche en la que andaba navegando sin rumbo, metiéndome en esos sitios ocultos que ofrecen de todo. Desde productos completamente legales hasta los artículos más raros y extraños. Entonces, en medio de toda esa locura, vi un anuncio que parecía bastante inofensivo para el lugar donde se había publicado. Una laptop vieja que necesitaba algo de cuidado pero que aún funcionaba. Ahora bien, soy un apasionado de la tecnología, siempre buscando nuevos proyectos, y la verdad, esto me parecía una excelente oportunidad. Mi única preocupación era que casi no había comentarios en la publicación, y los pocos que había eran bastante vagos. No sabía si era un trato legítimo o una de las muchas estafas de la Deep Web, pero el precio era tan atractivo que decidí arriesgarme. Al hacer clic, una extraña sensación de inquietud recorrió mi estómago, pero la ignoré por completo. Necesitaba algo en qué distraerme, y esa vieja laptop parecía perfecta. Cuando finalmente llegó, noté que tenía un aspecto algo desgastado. No se veía exactamente igual que en la publicación, pero tenía un aire vintage que me agradó de inmediato. La limpié, la conecté y la encendí para comprobar si realmente funcionaba o si había sido víctima de una estafa. Apenas presioné el botón de encendido, la pantalla se iluminó y mostró una gran cantidad de archivos. La mayoría eran documentos antiguos, algo de música y aplicaciones al azar. Pero uno llamó mi atención. Uno que tenía la frase "no se debe abrir" escrita en letras rojas. Dudé un momento, pero inmediatamente sentí curiosidad. Es decir, si la carpeta hubiera dicho cualquier otra cosa, tal vez ni me importaba.
pero esa frase me invadió de tal manera que solo podía pensar en descubrir qué había allí. Como tenía algo de experiencia con el hacking, pensé que lo que sea que hubiera allí, podría manejarlo. Pero por alguna razón, me sentía especialmente inquieto, nervioso, como si presintiera algo extraño. Finalmente respiré hondo y hice clic en la carpeta. Apenas lo hice, la pantalla se llenó de estática, y un sonido agudo rompió el silencio, causándome un escalofrío. Era como un chillido que no cesaba, como si alguien soplara un silbato y el ruido continuó en un tono constante, pero luego fue disminuyendo hasta convertirse en un murmullo lejano. Realmente quería cerrar la laptop, pero estaba como hipnotizado. Después de unos momentos comenzó a reproducirse un video. El video tenía una calidad muy baja y un aire sombrío. Al principio no podía distinguir bien lo que era, pero luego vi una figura rara que comenzaba a delinearse. Todo estaba oscuro, pero en el centro de la pantalla se podía ver a una persona aparentemente mayor, con el cabello largo y grisáceo, y la cabeza agachada. Estaba sosteniendo una vela y cantando algo en un idioma que no entendía, con una voz profundamente inquietante. De repente la figura se volteó hacia la cámara y me miró con una expresión vacía, pero de una forma que sentí como si me estuviera observando directamente a mí. Por un momento sentí que esos ojos me atravesaron, y luego el video se cortó abruptamente, dejándome en un extraño silencio y con el corazón acelerado. Cerré la laptop un poco confundido, diciéndome a mí mismo que solo era un video, y nada más, pero no tenía idea de que lo peor estaba por venir. Al día siguiente me desperté con un montón de notificaciones. Mis redes sociales estaban llenas de mensajes raros, y mis viejos amigos me escribían como locos. Todo era un caos. De repente me llamó un amigo de la escuela y con voz temblorosa, me preguntó si estaba bien, porque había recibido un correo con un video donde supuestamente yo me estaba ahorcando. Me quedé helado, sin saber qué decir. Entonces me dijo que me lo estaba enviando de inmediato. Al instante me llegó el archivo al correo electrónico, y sentí que mi corazón se detenía al abrir el video. Era una grabación borrosa de mí mismo en mi sala de estar. Ahí estaba yo, parado sobre la mesa de centro, colocando una cuerda en mi cuello que estaba atada al techo, y listo para saltar. El video se cortó justo en el momento en que iba a saltar de la mesa, pero no tenía el más mínimo recuerdo de haber hecho algo así, y lo peor de todo es que llevaba el mismo pijama. Me preguntaba cómo había ocurrido todo esto, pero no tuve mucho tiempo para pensar, ya que en ese momento el timbre sonó seguido de un fuerte golpe en la puerta. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. ¿Acaso alguien le había contado a la policía sobre ese video? Necesitaba aclarar todo esto, así que me apresuré a la puerta, dispuesto a resolver el malentendido, aunque no sabía muy bien cómo. Pero no hizo falta, porque en vez de las autoridades, cuando abrí la puerta me encontré con mi novia, Valeria. Su cara estaba cubierta de rímel corrido por las lágrimas, pero su mirada era de pura furia. Sin decir una palabra, se metió en mi departamento, y antes de que pudiera reaccionar me empujó hacia el sofá. Se quitó un zapato y comenzó a golpearme. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué demonios tienes en la cabeza? Me gritaba llena de rabia, mientras me golpeaba una y otra vez con el zapato, que por suerte no era de tacón. «Ay, espera un momento, deja de golpearme», le dije, intentando explicarle que el video era falso, que no estaba haciendo nada de lo que parecía malo, pero eso solo parecía ponerla aún más furiosa, hasta que en un momento se calmó un poco y solo entonces pudimos hablar. Ya más tranquila, Valeria sacó su teléfono y lo puso frente a mi cara, con el video reproduciéndose. Con el aliento agitado por el arranque de antes me dijo: «Explícalo». Esta vez era otro video. Ahora yo aparecía en la playa con una chica que no era ella, riéndonos y coqueteando. Yo estaba en shock. Estaba claro que ese video tampoco era real. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valeria. «¿Vas a decir que esto también es un montaje?», preguntó con la voz llena de dolor. Pero yo solo miraba la pantalla completamente aturdido. No conocía a la chica en el video, y jamás había estado en esa playa. Todo estaba demasiado raro y absurdo. «¿Qué demonios es todo esto?», me preguntaba. Pero antes de que pudiera explicarle a Valeria que no sabía de dónde había salido eso, ella me lanzó el zapato una última vez y se fue maldiciendo con el fuerte golpe que dio al cerrar la puerta. Me quedé allí, en shock,
incapaz de procesar todo lo que había pasado. Sentía que estaba en medio de una pesadilla, y mi mente daba vueltas tratando de encontrar alguna explicación, pero no había ninguna. En eso, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez eran mis padres, que estaban en pánico. Me dijeron que habían recibido un clip de noticias donde yo aparecía en la cárcel por haber provocado un accidente de tráfico mortal bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo era posible? ¿Pero qué demonios es esto?, dije, sintiendo que mi cabeza estaba a punto de estallar. Me quedé parado en mi sala completamente confundido, sin poder entender nada. Pasé horas tratando de calmar a mis amigos y familiares, diciéndoles que todo era una broma, pero ¿realmente lo era? Bajo la presión de la incertidumbre, miré la laptop nuevamente y una ola de miedo me recorrió. ¿Tenía esto algo que ver con lo de anoche? Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora, pero solo había una manera de comprobarlo. Así que me acerqué despacio y la encendí de nuevo. La pantalla se iluminó de inmediato, pero esta vez casi todos los archivos habían desaparecido, excepto 2. El archivo que decía no abrir y uno nuevo titulado Víctimas. Lógicamente, abrí el segundo, y entonces empecé a desplazarme por una larga lista de fotos y nombres de usuarios de la web oscura, personas que probablemente ya estaban muertas en ese momento. Mi sangre se heló cuando vi mi nombre escrito en el lugar 176, con la descripción víctima reciente, estado en progreso. Al hacer clic, apareció un grupo de fotos mías con detalles de alguien que me había estado vigilando. Estaba completamente atónito. En la lista de víctimas también había algunos nombres de usuario que me resultaban familiares. Eran de personas que había visto en foros oscuros. Siempre me había preguntado qué había pasado con ellos, y ahora sabía por qué habían desaparecido. En ese momento la angustia me invadió y en un arranque de pánico, cerré la laptop de golpe. La agarré con todas mis fuerzas y corrí hacia mi auto. Conduje durante horas hasta encontrar un lugar apartado, cerca de un basurero, y allí lancé la computadora portátil con todas mis fuerzas, asegurándome de que estuviera completamente destruida y lo más lejos posible de mí. Sentía el miedo calar profundamente en mis huesos al recordar todo lo que había ocurrido. No podía creer cómo mi vida se había puesto de cabeza en menos de 24 horas, pero sentí un pequeño alivio al dejar ese aparato del infierno en ese basurero, en medio de la nada. Sin embargo, cuando regresé a casa y abrí la puerta, mi corazón se detuvo en seco. La laptop estaba de vuelta sobre mi escritorio, intacta. Un escalofrío me recorrió de nuevo mientras miraba paralizado de miedo lo que tenía frente a mí. En ese instante supe que estaba en un gran lío y que tenía que resolverlo de cualquier forma posible. Atravesé la sala como una bala y entré a mi cuarto. Agarré mi vieja laptop que estaba sobre la cama y empecé a buscar en línea en foros sobre lo paranormal y fantasmas digitales, para ver si alguien más había pasado por algo similar. Mis dedos volaban sobre el teclado. Había tanta adrenalina en mi cuerpo que escribía frenéticamente en busca de respuestas. Pasé horas leyendo cientos de publicaciones, hasta que después de unas 3 o 4 horas de búsqueda incansable, encontré una que me llamó la atención. La laptop. El autor contaba una historia aterradora, muy parecida a la mía. Después de recibir una oferta de un dispositivo viejo en la Deep Web, decidió comprarlo, pero apenas comenzó a usarlo, empezó a recibir mensajes y videos inquietantes que lo mantenían en vilo. Su consejo era simple pero escalofriante: hacer un ritual de limpieza de inmediato. Me puse a investigar más y descubrí varios rituales que requerían velas, sal y algunos encantamientos. A la mañana siguiente reuní todo lo que necesitaba y al caer la noche, me sentía ridículo por lo que estaba a punto de hacer, pero al mismo tiempo, desesperado. Preparé el ritual en mi departamento, con poca luz, siguiendo cada paso al pie de la letra. Encendí una fila de velas en los extremos de la habitación y tracé un círculo en el piso con sal. Una vez dentro del círculo, recité con voz temblorosa las palabras que daban inicio al ritual, las cuales no recuerdo ahora mismo porque estaban en un idioma antiguo que tuve que escribir en un papel para no equivocarme. Al principio no pasó nada, y de cierta forma, sentí alivio. Pero de repente, la laptop comenzó a parpadear intensamente. La pantalla titiló, y el archivo extraño reapareció y se abrió solo. Pero ahora, de pronto, apareció un rostro perturbador que parecía observarme directamente desde la computadora,
como si intentara atravesar mi alma. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y, de repente, se apagaron por completo, dejándome completamente a oscuras. Ni siquiera la tenue luz de las velas podía iluminar el lugar, como si una fuerza invisible lo estuviera bloqueando. La vela proyectó un poco de luz, dejando al descubierto una silueta espeluznante justo a mi lado. En ese instante, sentí un aliento helado y un olor insoportable a descomposición que me invadió la nariz. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Ni siquiera me atreví a voltear. De repente una voz profunda y gutural llegó hasta mi oído. «Me has invitado». Podía sentir su presencia justo detrás de mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que no podría cruzar la línea de sal. Lentamente, con el corazón en la garganta, me giré, reuniendo todo el coraje que podía para mirarlo. Y efectivamente, era la misma figura del video, pero ahora se veía mucho más aterradora. Era alta, con el cabello gris y enmarañado que le cubría parcialmente la cara, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo. También noté que vestía una especie de túnica rasgada y sucia que no tocaba el suelo. «¿Qué quieres?», le pregunté con la voz temblorosa. La figura respondió con una voz áspera. «Abriste la puerta y ahora debes pagar». En ese momento recordé que el ritual indicaba que debía enfrentarme a esta entidad y mantener firme mi voluntad. Así que, respirando hondo, me armé de valor y grité: «Te rechazo, no seré otra de tus víctimas, te ordeno que te vayas». Y con todas mis fuerzas, saqué el papel y comencé a leer las palabras finales del ritual. A medida que lo hacía, la temperatura en la habitación descendió drásticamente y las sombras empezaron a alargarse a mi alrededor. Estaba aterrorizado, sintiendo que luchaba contra una energía malévola. Todo comenzó a girar, y la figura se fue distorsionando mientras pronunciaba palabras incomprensibles. Su rugido ensordecedor llenó la habitación, y todo a nuestro alrededor se transformó en un torbellino de luces y sombras. El miedo que sentía era tan intenso que por un momento pensé en flaquear, pero me mantuve firme, terminando de leer las palabras de liberación. En ese instante, todas las velas se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad total. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no sentía la presencia de aquel espíritu, como si la habitación se hubiera vaciado de golpe y todo se hubiera vuelto ligero. Sabía que se había ido. Unos segundos después, la luz volvió, y al mirar la mesa me di cuenta de que la laptop ya no estaba allí. Finalmente, había salido de mi vida para siempre. Gracias a Dios, pensé, mientras respiraba aliviado. Después de ese incidente decidí cambiar todos mis dispositivos. No fue solo un simple cambio. Eliminé correos electrónicos y cuentas en línea, y creé nuevas para asegurarme de que no quedara rastro alguno de lo sucedido. Pasaron 3 meses desde mi última incursión en la Deep Web, y no tenía intenciones de regresar. Incluso logré reconciliarme con mi novia, convencida finalmente de que no tenía culpa de toda esa locura. Pero un día, mientras disfrutaba de unas vacaciones en la playa, de repente apareció un mensaje en mi teléfono. Al abrirlo, vi que había una carpeta adjunta. Mis manos temblaban de nervios al ver la pantalla, y mi corazón se detuvo un instante. El nombre de la carpeta brillaba en letras rojas: «No abrir». Mi respiración se aceleró al ver el nombre de la carpeta. La misma advertencia de antes, en rojo brillante, me atravesó el pecho como una espada helada. «No abrir». Sabía que debía ignorarlo, pero algo dentro de mí me impulsaba a abrirla. El miedo, la curiosidad, la sensación de que algo me estaba observando desde el otro lado de la pantalla. Me costaba recordar cómo había llegado a esta situación, cómo una simple compra había destapado un infierno del que ahora parecía no poder escapar. Con las manos temblorosas, moví el cursor sobre el archivo, y a pesar de mi intento de resistir, hice clic. La pantalla se iluminó de inmediato, esta vez con un brillo extraño, casi antinatural. Un segundo después, las imágenes comenzaron a cargar, una tras otra, con una rapidez inquietante. Eran fotos, pero no cualquier tipo de fotos. Eran imágenes mías, de mi día a día, pero con detalles que no recordaba haber capturado. Estaba en mi cocina, sentado en el sillón, en el parque. Cada momento parecía haber sido observado, y las fotos estaban acompañadas de un mensaje perturbador. «Te estamos observando, siempre lo hemos hecho». Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. No entendía cómo era posible. Yo no había tomado esas fotos, no había nadie cerca.
A medida que las imágenes pasaban, la sensación de ser vigilado se intensificaba. De repente la pantalla parpadeó y la imagen cambió. Ahora me encontraba en la misma habitación en la que estaba sentado, frente a mi laptop, pero esta vez había una figura oscura al fondo parada junto a la puerta apenas visible, como si estuviera esperando que la viera. Con el pulso acelerado apagué la laptop de inmediato. Pero no funcionó. La pantalla siguió encendida y las imágenes continuaron cargando, ahora mucho más distorsionadas, como si alguien las estuviera manipulando en tiempo real. El rostro de la figura oscura comenzó a tomar forma, y me di cuenta de que no era una sombra cualquiera. Era el mismo rostro de la entidad que había visto durante el ritual. Esos ojos vacíos me miraban directamente, como si pudieran atravesarme. En ese momento, sentí que el aire se volvía denso, como si la atmósfera se estuviera volviendo más pesada, más opresiva. Me levanté rápidamente de la silla y me dirigí hacia la puerta, pero algo me detuvo. En el marco de la entrada, vi una silueta oscura. No era parte de mi imaginación ni una sombra. Era real. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero no pude moverme. La figura avanzó lentamente hacia mí. Su presencia era tan fuerte que la habitación parecía ceder ante su peso. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y de inmediato la luz se apagó. Estaba completamente a oscuras. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el sonido de algo arrastrándose, acercándose cada vez más. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba quebrada. La figura permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente su voz, la misma gutural y profunda de antes, resonó en la oscuridad. Te dije que pagarías. No tuve tiempo para reaccionar. La presión en mi pecho aumentó, como si las paredes mismas intentaran aplastarme. La luz volvió, pero no estaba solo. Frente a mí, en la misma habitación, estaba esa figura, más alta, más palpable, y ahora con una sonrisa distorsionada en su rostro. Podía ver la putrefacción en su piel, los ojos vacíos que me miraban con una furia indescriptible. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. Estaba atrapado en esa pesadilla, con la certeza de que algo mucho peor estaba a punto de suceder, algo mucho más aterrador que cualquier video o foto que hubiera visto hasta ese momento. Es demasiado tarde, susurró la figura, y de repente sentí como si el suelo bajo mis pies cediera. Caí al vacío, no de forma física, sino en un abismo profundo y frío, donde el tiempo y el espacio ya no existían. Mi mente se nubló y antes de perder el conocimiento escuché una última palabra, susurrada al oído. Bienvenido a la Deep Web. De repente, la oscuridad que me rodeaba comenzó a disiparse lentamente. No era luz, sino una sensación extraña de vacuidad, como si estuviera atrapado en algún tipo de limbo. Mis sentidos estaban nublados y mi cuerpo completamente paralizado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía si aún estaba en mi habitación o si había sido transportado a otro lugar, pero todo lo que podía sentir era un vacío abrumador. Al principio, todo estuvo en silencio. Ni un susurro ni un sonido de fondo, solo una quietud infinita. Pero entonces, un resplandor tenue apareció frente a mí. No era luz, ni oscuridad, sino algo intermedio, como un portal o una grieta en la realidad misma. A medida que me acercaba, vi que las sombras dentro de esa grieta se movían, formando figuras conocidas, como si fueran partes de mi vida misma. De pronto, una de esas figuras emergió del portal. Era la misma silueta, la misma figura de la que había huido durante tanto tiempo. Solo que ahora no parecía una entidad espectral, sino una manifestación de algo mucho más profundo, algo que no pertenecía a este mundo. Su rostro, distorsionado y podrido, me miraba fijamente. Sentí que mis entrañas se retorcían al ver sus ojos, negros como el abismo. «¿Creíste que podías escapar?», dijo, su voz retumbando en mi cabeza, como si proviniera de todas partes. «Este no es solo un juego de la Deep Web. Este es el precio que pagas por mirar donde no debías, por investigar lo que no podías entender». Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado. No podía escapar. No podía hacer nada más que escuchar esa voz que me envolvía. El pánico me ahogaba, la desesperación era total. La figura comenzó a caminar hacia mí, paso a paso, y con cada movimiento,
Sentía cómo la realidad misma se desintegraba a mi alrededor. Las paredes de mi habitación se desvanecían. La línea entre lo real y lo paranormal se difuminaba, y lo único que quedaba era el vacío que me tragaba poco a poco. ¿Por qué me haces esto?, logré susurrar, mi voz casi inaudible en medio de la tormenta de pensamientos que invadían mi mente. La figura se detuvo justo frente a mí, y su sonrisa se amplió, de una manera grotesca, desfigurada. Porque ya no tienes control, porque al abrir esa puerta, al buscar en lo que no entendías, sellaste tu destino. De pronto el vacío desapareció. No había más grietas ni sombras. Ya no estaba en mi habitación ni en ningún lugar que conociera. Estaba en el lugar donde los perdidos van a parar, en el limbo de los olvidados. Frente a mí miles de figuras se alineaban, todas con rostros distorsionados, algunos reconocibles, otros desconocidos, pero todos compartían una característica común: sus ojos, vacíos, inyectados de terror. Sabía que algo peor había sucedido. No solo me habían atrapado, sino que ahora era parte de algo mucho más grande, un experimento macabro que traspasaba las fronteras de la lógica y la realidad. Algo que solo podía existir en la Deep Web y en los rincones oscuros de la mente humana. En ese instante, una última imagen apareció frente a mí. Era la laptop, la misma laptop con la que todo había comenzado. Pero ahora, sobre la pantalla, brillaba una nueva advertencia. Bienvenido al ciclo. El portal se cerró y las luces se apagaron. Esa es una frase que escuchamos con frecuencia. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar en ella? Por mi parte, no lo había hecho. Y quizá ese fue el peor y último error de mi vida. ¿Has oído hablar de Leonard Gray? En caso de que no, déjame contarte algo sobre él. Leonard es un psicópata, uno que navegó por la Deep Web y se adentró en un foro en busca de conocer personas. Pero no cualquier tipo de personas, sino un perfil muy particular. Cuando finalmente encontró a la persona ideal, acordaron un día para verse en persona. Nada fuera de lo común, salvo por un detalle. El propósito del encuentro no era una cita romántica. En realidad el motivo era que Leonard pudiera beber la sangre y devorar viva a su acompañante hasta acabar con su vida. Y no fue una trampa. Esa persona no solo aceptó de manera consciente, sino que estaba fascinada con la idea. Pero hay algo más que debes saber sobre Leonard. Fue mi vecino durante toda mi vida. Seré sincero contigo. Nunca se comportó como un psicópata. Tampoco mostró un lado extraño. Siempre fue amable y servicial. Alguien en quien podías confiar sin cuestionarlo. Eso sí, admito que tenía una relación peculiar con su madre. Era muy dependiente de ella. Y nunca lo vimos alejarse de su lado hasta que falleció en el año 2001. Pero, más allá de eso, no había nada que llamara la atención. Leonard solía ayudarnos cuando había reparaciones en casa o problemas con el auto de papá. Yo ni siquiera sabía cómo hacer la mitad de las cosas que él hacía con facilidad. Como agradecimiento, mamá solía hornearle pasteles, especialmente de terciopelo rojo, su favorito. Siempre tuvimos una buena relación con Leonard, y jamás habría imaginado que era alguien peligroso, y mucho menos un caníbal vampírico. Era un experto en tecnología y estaba muy involucrado en ese mundo. Cuando le mencioné que estaba ahorrando para comprar una computadora nueva, fue el primero en ofrecerse a ayudarme. Recuerdo que vino a casa esa tarde, sin haberle pedido nada, y me dijo que pasara por su casa cuando pudiera, ya que tenía una computadora que acababa de reparar y que yo podía usar. Esa noche, mientras la lluvia caía con fuerza, fui a su casa. Leonard me recibió con una cálida bienvenida, hablándome del clima y ofreciéndome un café. Me llevó a la sala donde me mostró la computadora. La optimicé para que funcione perfectamente. Sé que no es mucho, pero te será útil mientras compras una nueva, me dijo con una sonrisa. Vaya, de verdad no era necesario. Además se ve bastante nueva. Te la devolveré tan pronto como pueda comprar una, lo prometo. Le respondí agradecido. No te preocupes, amigo. Tómate tu tiempo, no la necesito, contestó él. Le agradecí nuevamente y le invité una cerveza. Me dijo que le vendría bien, pues hacía tiempo que no compartía un trago con un amigo. Después de revisar la computadora, Leonard me miró de una manera que me pareció extraña, como si quisiera decirme algo. Finalmente rompió el silencio. Quiero mostrarte algo, es especial.
Pensé que me enseñaría una nueva computadora o algún proyecto en el que estuviera trabajando. Pero en lugar de eso me llevó a una habitación en la parte trasera de su casa. Allí había un equipo configurado para proyectar un video en una pantalla grande. Hablar de ese video sigue siendo difícil para mí, incluso hoy. Al principio la imagen estaba borrosa, pero luego se enfocó en una escena perturbadora. Vi a Leonard junto a otra persona, un hombre que no conocía. Al principio pensé que se trataba de una broma elaborada o de un video muy personal de Leonard con alguien más. La imagen era confusa, pero poco a poco empezó a aclararse. Entonces me di cuenta de que aquello no era solo un video. Leonard mordía el cuello del otro hombre, pero no de manera elegante como en las películas de vampiros. Lo hacía de forma salvaje, desgarrando la carne mientras succionaba la sangre. Ambos estaban empapados de sangre, y la víctima, aunque gritaba de dolor, también parecía experimentar un extraño placer. Sonreía mientras moría lentamente, y Leonard lo mataba con serenidad. Mi horror creció cuando me percaté de que Leonard, a mi lado, observaba la escena con una tranquilidad tan espeluznante que sentí escalofríos. Retrocedí lentamente, mi corazón a punto de estallar. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le pregunté con un hilo de voz temblorosa. Su respuesta cambió mi vida para siempre. No, esas imágenes eran reales. Eso realmente sucedió. Mientras luchaba por mantener la compostura, sentí una necesidad desesperada de salir corriendo, pero mis piernas apenas respondían. Era como si fueran a colapsar en cualquier momento. Entonces, con la misma calma que había mostrado desde el principio, Leonard me dijo: «Chris, no te asustes, solo escúchame un momento». No le respondí. No porque quisiera escuchar lo que decía, sino porque el terror me paralizaba. No podía emitir palabra alguna. «Esto es algo hermoso», continuó. «Una unión definitiva entre dos personas. Marcos y yo compartimos algo íntimo, único, algo más allá de lo que la mayoría podría entender. No soy un monstruo, Chris, solo tengo una necesidad diferente. Una necesidad que he aprendido a aceptar y abrazar. Y tú podrías tener ese vínculo conmigo también». Intenté balbucear algo, pero las palabras no salían. «No quiero ningún vínculo», dije finalmente tartamudeando. «Creo que no entiendes. No estás comprendiendo todavía», replicó Leonard, acercándose un poco más. «Esto es lo mejor que podría pasarte y lo agradecerás. Sé que te encantará». Mi mente estaba en completo caos. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo en mí gritaba que tenía que salir de allí. Con las piernas temblorosas y un cuerpo rígido por el miedo, me dirigí hacia la puerta principal. Él no me detuvo. Tuve tiempo para escapar, pero cuando intenté abrir la puerta me di cuenta de algo que me hizo sentir como si el pánico fuera a desmayarme. «¿Por qué cerraste la puerta con llave?», le pregunté, tratando de controlar mi respiración. Desde el otro extremo de la habitación, Leonard me miró con una sonrisa amplia, casi dulce. «No necesitas irte todavía», dijo tranquilamente. «Quiero que entiendas. Quiero que sientas lo que yo siento». Se acercó lentamente. Su presencia se volvió sofocante. Ambos éramos de la misma estatura, pero en ese momento me sentí insignificante, como si él midiera 3 metros. Es normal tener miedo, incluso Marcos tuvo miedo al principio, pero lo disfrutó. Sin embargo, entre tú y yo esto será aún mejor. Vamos a compartir algo especial. Vamos a estar juntos para siempre. Vas a ser parte de mí. Y yo le daré a tu historia un final digno, algo sublime, algo que sería contado en los cielos. Sus palabras eran como un eco siniestro en mi cabeza. Sin pensarlo mucho, corrí hacia la mesa más cercana, agarrando un jarrón con la esperanza de defenderme. Intenté golpearlo, pero Leonard era más rápido. Mi cuerpo apenas reaccionaba y él esquivaba mis intentos con facilidad, avanzando hacia mí como si solo estuviera jugando. Desesperado, rompí el vidrio de una ventana con el jarrón. El estruendo lo sorprendió por primera vez. Su sonrisa desapareció. Sin pensarlo, intenté escapar por la ventana rota, pero antes de que pudiera saltar, Leonard se abalanzó sobre mí y me sujetó con una fuerza abrumadora. «No puedes irte ahora», dijo con un tono herido. «Te confié mi secreto, te di una computadora. ¿Por qué eres tan desagradecido? Mira, si no quieres morir, no tienes que hacerlo. Podemos empezar con algo inofensivo. Tus dedos, por ejemplo. Ábrete a esta experiencia, Chris». Estaba en el suelo, boca abajo, mientras Leonard me tenía inmovilizado. Sus manos tapaban mi boca para ahogar mis gritos.
En un último acto de desesperación logré sacar las llaves de mi bolsillo y las clavé en su costado. El dolor lo hizo aflojar su agarre, y aproveché ese instante para gritar con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! Forcejeé frenéticamente hasta que finalmente logré liberarme. Sin perder un segundo me lancé por la ventana rota. Sentí los vidrios cortándome aún más, pero el dolor era lo de menos. Corrí con todo el instinto de supervivencia que tenía, hasta que me lancé frente a un auto que se detuvo al verme. El conductor, horrorizado, me llevó de inmediato al hospital. Mientras me alejaba pude ver a Leonard mirándome desde su casa. Su expresión no era de enojo, sino de tristeza, como si un amigo se hubiera olvidado algo importante. Tal vez aún pensaba que podría convencerme. Al llegar al hospital, mi familia alertó a la policía, pero Leonard ya no estaba en su casa. No pudieron encontrar ningún rastro de él. Sobreviví a ese aterrador incidente, pero las secuelas fueron devastadoras. Las heridas físicas sanaron con el tiempo, aunque dejaron cicatrices visibles. Pero lo peor fueron las marcas psicológicas que dejó en mí. Gente bien intencionada suele decirme cosas como, «Eres muy valiente», o intentan minimizar mis cicatrices como si no fueran importantes. Pero para mí, lo son, mucho. Nunca volví a quitarme la camiseta en público. En la piscina o en la playa, siempre me aseguro de usar ropa para ocultarlas. Esto me destrozó. Y lo peor es que yo no hice nada para merecerlo. No importa qué castigo reciba ese psicópata por lo que hizo. Nunca recuperaré la vida que tenía antes de que me la arrebatara. Las semanas que siguieron al incidente fueron un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. La policía seguía investigando, pero parecía que Leonard había desaparecido sin dejar rastro. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro con esa mezcla perturbadora de serenidad y entusiasmo. Escuchaba sus palabras y sentía nuevamente el dolor en mi espalda. Dormir se volvió casi imposible. El tiempo no ayudó a sanar. Amigos y familiares intentaban animarme, diciendo que todo había quedado atrás, que estaba a salvo ahora. Pero ellos no lo entendían. Leonard seguía allí, en algún lugar, y no podía dejar de pensar que podría regresar. No solo para terminar lo que comenzó conmigo, sino para hacerle a alguien más lo mismo o algo peor. Ese pensamiento me consumía. La paranoia comenzó a controlarme. Cada vez que escuchaba pasos detrás de mí, giraba bruscamente, esperando verlo. Cambié las cerraduras de mi casa, instalé cámaras de seguridad y evitaba estar solo tanto como fuera posible. Pero nada de eso me hacía sentir seguro. Era como si la sombra de Leonard estuviera siempre presente, acechándome. Un día, mientras navegaba por internet buscando cualquier noticia relacionada con él, me encontré con algo que me heló la sangre. En un foro de la Deep Web, alguien describía una experiencia similar, mencionando a un hombre que parecía encajar perfectamente con Leonard. No estaba seguro de si era real o simplemente alguien inventando una historia, pero una cosa era clara: Leonard no había terminado, y el horror que trajo a mi vida podría estar extendiéndose hacia otros. Recuerdo aquella noche como si fuera un recuerdo fresco. Estaba solo en mi habitación, con las luces apagadas y los auriculares puestos. La única iluminación provenía de la pantalla de mi computadora, que mostraba el fondo negro característico de un navegador accediendo a la Deep Web. No era mi primera incursión en ese oscuro rincón de Internet. Había leído tantas historias sobre secuestros, drogas, videos perturbadores y otros horrores que, con el tiempo, creí haberme vuelto inmune al miedo. Pensaba que nada de lo que viera allí podría afectarme realmente. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Mientras exploraba enlaces hacia foros clandestinos, encontré uno titulado La mirada del Eterno. El nombre sonaba como el título de un sermón, y en cualquier otra circunstancia lo habría ignorado. Pero había algo en esa frase que me inquietaba, como si me estuviera llamando. Sin pensarlo demasiado, hice clic. El foro era sencillo. Una lista de hilos sin imágenes ni adornos. Los títulos de los hilos eran inquietantes. Lo vi y ya no puedo dormir. Está observando. La verdad que nadie debería conocer. Mi curiosidad creció, así que decidí abrir uno de los hilos. El mensaje inicial era breve pero profundamente perturbador. Mirar directamente a los ojos del Eterno no te da sabiduría, te roba la cordura.
Tenía que compartirlo. No puedo seguir viviendo así. A continuación había una serie de respuestas de otros usuarios. Algunos pedían ayuda. Otros describían cómo sus vidas se habían desmoronado tras experimentar lo mismo. Cada palabra parecía cargada de pánico y desesperación. Mientras seguía leyendo, mi corazón comenzó a latir más rápido. Sin detenerme a pensar, hice clic en un enlace compartido en una de las respuestas. Fui redirigido a una página negra con una ventana de video en el centro. No había botones para reproducir ni detener. El video comenzó a reproducirse automáticamente. Al principio, solo era estática, un ruido blanco en la pantalla que vibraba en mis auriculares. Luego la imagen comenzó a aclararse. Mostraba una habitación oscura y vacía. Parecía un cuarto cualquiera con paredes desnudas y una silla en el centro. Nada más. Esperé 1 minuto, luego 2. Justo cuando estaba por cerrar la ventana, algo se movió en la oscuridad. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir observándolos. Comencé a sentir un dolor en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mi respiración se aceleró y el pánico me invadió. En esos ojos vi cosas que no puedo explicar. Recuerdos y pensamientos que no eran míos, pero que se incrustaron en mi mente. La sensación de ser observado era asfixiante. De repente supe que no estaba solo. Sentí un movimiento detrás de mí. Quise girarme, pero no pude. Mi reflejo en la pantalla era la única evidencia de lo que estaba pasando. Un par de ojos brillaban en la oscuridad detrás de mí, pequeños y feroces. Intenté moverme, correr, huir, pero mi cuerpo seguía paralizado. El video cambió. El hombre en la pantalla ahora sonreía, una sonrisa vacía que no alcanzaba sus ojos. «Tú también los has visto», susurró una voz en mis auriculares, una mezcla de susurros y gemidos inhumanos. «Y ahora te verán a ti». La pantalla se apagó, dejando la habitación en completa oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que recuperé el control de mi cuerpo. Me levanté torpemente buscando el interruptor de la luz. Cuando la encendí, la habitación estaba vacía. Nada ni nadie estaba detrás de mí, solo mi reflejo pálido en la pantalla apagada de la computadora. Apagué todo de golpe, desconecté la computadora y me desplomé en la cama temblando. Esa noche no pude dormir. Sentía ojos observándome desde cada rincón oscuro de la habitación. Cada sombra y cada reflejo se transformaban en un par de ojos negros fijos en mí. Los días siguientes fueron aún peores. Comencé a notar cosas extrañas. Los reflejos en los espejos no coincidían con mi imagen, como si algo más estuviera allí. Las noches eran un tormento, con la sensación constante de que alguien me observaba, sin importar cuántas luces encendiera. Finalmente, decidí escribir esta advertencia. Si estás leyendo esto, ten cuidado con lo que buscas en la red. La curiosidad puede abrir puertas que jamás deberían abrirse. Y si alguna vez encuentras esos ojos, recuerda, no los mires directamente. Si lo haces, nunca podrás escapar de su mirada. El día que finalmente perdí el control, vi al hombre en la esquina de mi cuarto. No se movía, solo me observaba con esos ojos vacíos. Supe entonces que la única forma de detenerlo era apagar la luz, para siempre. No puedo continuar. Me están observando mientras escribo estas últimas palabras. Si encuentras esto, quema mi computadora y aléjate. No dejes que su mirada te atrape también. Y si ya los has visto, lo siento. Están viniendo por ti. Desde esa última noche mi vida se ha convertido en una huida constante. Trato de evitar los espejos y los reflejos, pero los ojos me encuentran. Los veo en cualquier superficie que pueda devolverme una imagen. El vidrio de una ventana, un charco en el asfalto, incluso en las pantallas apagadas de los dispositivos electrónicos. Siempre están ahí, mirándome, absorbiendo algo de mí cada vez que cruzamos miradas. Intenté buscar ayuda. Llamé a un amigo de confianza, alguien a quien creí que podría explicarle lo que estaba pasando. Apenas comencé a hablar, noté cómo su expresión cambiaba. Su incredulidad inicial dio paso a un miedo palpable. Me interrumpió, diciendo que sentía que algo lo estaba mirando también. Antes de que pudiera terminar mi relato, salió corriendo dejándome solo. No he sabido más de él. El miedo me ha consumido. Cerré todas las ventanas, cubrí los espejos con mantas gruesas
y dejé todas las luces encendidas, pero es inútil. Las sombras encuentran una forma de entrar. En cada rincón oscuro siento que algo se mueve, acechándome, esperando el momento en que baje la guardia para acercarse más. No puedo escapar de la sensación de que los ojos siempre están cerca. Una madrugada, mientras intentaba mantenerme despierto en la sala, el televisor apagado comenzó a emitir un zumbido. Al principio creí que era un fallo técnico, pero luego escuché algo más. Susurros entremezclados con un sonido gutural que parecía surgir desde lo más profundo. Me acerqué para desconectarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, los ojos comenzaron a formarse en la estática. Eran más grandes y penetrantes que nunca. Quedé paralizado. Decidí que necesitaba respuestas. Encendí la computadora, aunque el solo hecho de tocarla me hacía temblar. Comencé a buscar información sobre lo que me estaba sucediendo. Encontré foros con historias similares, personas que hablaban de los ojos del Eterno. Algunos decían que eran un fenómeno sobrenatural, otros los consideraban una maldición. Pero lo más inquietante eran los mensajes de quienes aseguraban que habían logrado escapar, pagando un precio muy alto. Uno de esos mensajes captó mi atención. Decía que la única manera de romper el ciclo era destruir el video original. Debes enfrentarlo una última vez y destruirlo, decía el texto. La idea de volver a verlo me aterrorizaba, pero no tenía otra opción. Sabía que si no lo intentaba, esos ojos me consumirían por completo. Regresé a la Deep Web, buscando el foro donde todo comenzó. A medida que me adentraba en esos enlaces oscuros, sentía que las sombras a mi alrededor se hacían más densas, como si supieran lo que estaba haciendo. Después de horas de búsqueda, encontré el enlace al video. La página tardó en cargar, como si se resistiera a mostrarme lo que buscaba. El video comenzó, pero esta vez algo era diferente. La habitación estaba más iluminada, y la silla en el centro ya no estaba vacía. Una figura estaba sentada allí, inmóvil. Sentí un nudo en el estómago cuando la figura levantó lentamente la cabeza. Era el hombre, pero su rostro parecía aún más deformado. Su mirada no solo era un vacío, parecía reflejar algo que reconocí de inmediato, mis propios ojos. Cuando intenté apartar la mirada, la pantalla se apagó de golpe. La habitación quedó en completa oscuridad. Escuché pasos detrás de mí, suaves pero constantes, acercándose lentamente. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. De pronto, una voz surgió desde las sombras. Es demasiado tarde. Ahora eres parte de ellos. Encendí las luces con desesperación, buscando algo, cualquier cosa que me asegurara que seguía en mi mundo. Pero mi reflejo en la pantalla de la computadora no me devolvía la mirada. En su lugar, estaban esos ojos observándome, hundiéndome en un abismo del que sé que no podré salir. No sé cuánto tiempo más podré resistir.